Publimagnet presenta. Desde su fundación como Ciudad de México y por cientos de años por venir, el tema de las continuas inundaciones, la construcción de obras de ingeniería para desalojar las aguas y el continuo hundimiento de la ciudad han sido algo que no se detiene. Algo con lo que han tenido que lidiar los mexicanos desde el inicio, y cuya historia siempre ha ido paralela con momentos y personajes históricos que marcan el curso del país. Al comienzo del siglo XVII se habían construido albarradones o bardas de protección, pero las inundaciones seguían agobiando a la Ciudad de México. Fue entonces cuando el virrey Luis de Velasco y Castilla tomó la decisión de construir un drenaje para desalojar las aguas. Para ello se trajo al cosmógrafo e ingeniero hidráulico Enrico Martínez, de quien ya hemos hablado anteriormente y de quien existe este monumento en el Zócalo. Y con la ayuda de 60,000 indígenas cavando con azadones y palas, se llevó a cabo la construcción del túnel de Huehuetoca, diseñado por Enrico, que entonces tenía 7 kilómetros de largo. Se desviaron las aguas del río Cuautitlán y del lago de Zumpango para conducirlas al Golfo de México a través de los ríos Moctezuma y Pánuco. Pero este primer desagüe demostró ser insuficiente, cuando en 1629 la ciudad se inundó otra vez y permaneció bajo las aguas por 5 años. Por lo que se decidió construir otra obra de ingeniería conocida como el Tajo de Nochistongo, misma que no sería terminada por los siguientes 150 años, hasta mediados de 1700. Porque es la época de la colonia y todo pasa muy lento. La obra del Tajo, sin embargo, nuevamente resultó ser insuficiente y las inundaciones persistían. Por ello, José Antonio Alzate, un pionero de las ciencias naturales en México, propuso que se construyera un canal regulador que controlara los niveles del lago de Texcoco y se mantuvieran las superficies lacustres de la cuenca. Alzate se oponía a la desviación total del lago, pues temía que el clima se alterara severamente. Su propuesta no se llevó a cabo, y en 1794 el arquitecto Ignacio Casera construyó el llamado Canal de Guadalupe, que conectó al lago de San Cristóbal Jaltocan con el Tajo de Nochistongo y el lago de Zumpango. El sistema de eliminación de aguas hacia el río Tula se conectó con el lago de Texcoco, y las áreas lacustres de la cuenca comenzaron a disminuir. Con los conflictos políticos por los que atravesó México a inicios del siglo XIX, hubo poco avance de los proyectos hidráulicos en la capital. Fue hasta 1865 que el emperador Maximiliano autorizó realizar el proyecto de Francisco de Garay y Luis Espinosa, que consistía en edificar un extenso canal de casi 50 kilómetros, desde San Lázaro hasta Zumpango. Este pasaría por los márgenes del lago de Texcoco, Jaltocan y Zumpango. Esta obra se conoció como el Gran Canal del Desagüe y el primer túnel de Tequixquiac, y su construcción continuó durante la presidencia de Porfirio Díaz. Ahora el túnel tenía 11 kilómetros, no 7, y no estaba a 50 metros de profundidad como el de Enrico Martínez, sino a 100. El Gran Canal del Desagüe fue inaugurado por el presidente Porfirio Díaz el 17 de marzo de 1900, en un banquete realizado en Zumpango. Se levantó un acta que decía que la obra libraría a México de las inundaciones y mejoraría las condiciones higiénicas de la capital. Pero en junio de ese mismo año volvió a inundarse. Y es la Ciudad de México postrevolucionaria, la del siglo XX, que comienza con una nueva serie de problemas relativos al drenaje y a las inundaciones, y que sienta las bases para la situación actual por la que atraviesa. La urbanización desmedida hizo crecer la ciudad como nunca antes, y durante las primeras décadas del siglo se comenzaron a ocupar los ríos como drenajes. Esto llevó a que a mediados del siglo se mandaran a entubar dichos ríos para construir avenidas sobre ellos. Pero las inundaciones persistían también. El crecimiento poblacional comenzó a afectar el drenaje. Verán, para su inauguración en 1900, el Gran Canal fue puesto en operación para el aprovechamiento de 50,000 habitantes en la Ciudad de México. Para esa época, el lago de Texcoco seguía siendo la parte más baja del Valle de México. Sus aguas se encontraban 2 metros más abajo que el centro de la ciudad, y así el recién inaugurado sistema de drenaje funcionaba por gravedad. Pero a partir de 1930, la ciudad comenzó a extenderse. La creciente población hizo aumentar las demandas de agua potable, y la solución que se dio fue extraer el agua del subsuelo. Se perforaron pozos entonces, que al ser explotados propiciaron la consolidación de las arcillas y aceleraron el hundimiento general del valle. Este fenómeno desquició la red de drenaje y al Gran Canal en sus primeros 9 kilómetros. Para 1950, el centro de la ciudad se encontraba ya a un nivel más bajo que el lago de Texcoco. Los colectores de agua eran incapaces de descargar por gravedad. Las aguas invirtieron su flujo.
y de nuevo la ciudad sufrió de inundaciones. La red de drenaje fue reconstruida y se estableció un sistema de bombeo para desalojar las aguas, el cual era muy caro y consumía mucha energía. En este sistema los colectores descargaban a grandes cárcamos, que luego eran bombeados al Gran Canal. La ciudad siguió creciendo y el hundimiento continuó, a tal grado que para los años 60 el centro de la ciudad se encontraba a 5 metros por debajo del lago de Texcoco. Y mientras la ciudad seguía creciendo y se seguía hundiendo, el sistema de drenaje fue cada vez más insuficiente. Por ello, en 1966 comenzó la construcción de la primera etapa del drenaje profundo, la columna vertebral del sistema de drenaje de la Ciudad de México. La primera etapa concluyó en 1975 con la construcción de 2 interceptores, el oriente de 10 kilómetros de longitud y el central de 8. Fue inaugurado por el presidente Luis Echeverría, quien afirmó que el drenaje profundo era una de las obras más importantes del siglo, que mantendría a la Ciudad de México a salvo de grandes peligros, y la dotaría de un eficiente sistema de expulsión de aguas negras y pluviales. Sin embargo, con el paso de los años, el crecimiento de la ciudad y su veloz hundimiento, el Gran Canal dejó de tener pendiente, e hizo que se necesitara ayuda del sistema de drenaje profundo para deshacerse de las aguas residuales, lo cual afectó el desempeño del último y aceleró su deterioro. Lo que nos lleva a la actualidad, con la construcción del túnel emisor Oriente, que empezó a construirse en 2008 y estaba pensado para terminarse en 2012, pero al parecer no tenían prisa y se inauguró en 2019. Esta obra de ingeniería hidráulica es una de las más grandes del mundo y costó millones, y es lo último en tecnología para sacar las aguas de la ciudad y evitar que se inunde. Pero si han puesto atención a la historia, se darán cuenta de que ninguna solución al problema del drenaje es permanente. Se ha tratado de siglos parchando un problema que amenaza a la ciudad de una forma constante. Y en estos últimos años, el problema de la sequía en la zona hace que se extraiga más agua de los mantos subterráneos, lo cual hace que el hundimiento de la ciudad continúe. Esto y el hecho de que la ciudad no deja de crecer hacen que el tema del desalojo de las aguas siga siendo un dolor de cabeza para los capitalinos desde su fundación. Si te gustó el video, no te olvides de compartirlo en todas tus redes sociales, darnos like y suscribirte al canal. Y recuerda que puedes apoyarnos en Patreon o con el sistema de membresías de YouTube. Por una pequeña cantidad, haces posible que podamos seguir haciendo estos videos. Muchas gracias a quienes ya nos apoyan y a todos los que ven y comparten este canal. Nos vemos en el siguiente video de Bully Magnets.